más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más, porque aún hay más. Como siempre, ¿verdad? Los lunes me gusta compartir, aparte de la palabra, la reflexión que traigo, pues videos que utilizo en mis talleres y son videos que ministran mi vida y los quiero compartir contigo. En esta mañana el tema es más allá de los alambres de púa. Si hay gente que todavía está un poquito tensa o nervioso por lo del temblor, paz, todo está bien, todo está en control divino, nada que no vayamos a poder superar en el nombre de Jesús. Así que conéctate en esta hora, invita a alguien que pueda recibir esta palabra. Como te dije, el tema es más allá de los alambres de púas. ¿Qué tiene que ver esto con mi reflexión? Vamos a escuchar primero un pedazo de esta alabanza y prepárense porque van a ver un video bien impactante. La espada, mi Dios te da fuerza. Sostén en tus manos el escudo de fe y verás al gigante a tus pies caer. No es el tiempo de dar quejas, es tiempo de hacerle frente al problema. Creer que mi Dios a tu lado está. Él dijo que si él venció, tú vencerás. En su nombre vas a luchar. La economía dice que tú estás destruido, dile mentira. Cristo va contigo. No hay victoria sin batalla. Tú sabes que Dios no te dará la espalda, porque ha prometido cuidar de ti. Sé valiente y lucha. Oh, guarda firme. El sistema dice que está perdido, pero dile mentira, conmigo está Cristo. Lucha con ese gigante, dice la palabra en Isaías. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Yo quiero que tú sepas que la justicia en Cristo no nos exonera de los golpes de la vida, pero sí nos libran de que nos derriben permanentemente. Pero sí nos libra esa justicia de que nos derribe permanentemente. No nos exonera de los golpes, no nos exoneran de las situaciones, pero sí de que nos dejen derrotados en el piso permanentemente, más allá de los alambres de púas. Yo quiero que sepas que hay muchas explicaciones, ¿no?, de lo que es el alambre de púa, pero el alambre de púa fue creado originalmente, en sus principios, fue creado para protección de ganado, también para separar las tierras una de otras. Yo no sé cuántos son del campo como yo, pero yo recuerdo que en mi casa, en el terreno donde nosotros vivíamos, vivía al lado una prima, más adelante un tío, y todo estaba separado por alambres de púas, ¿verdad? Era para separar los terrenos, pero en un tiempo, a medida que pasó el tiempo, los alambres fueron cambiando
un poquito los ampliaron, no para bien. Fueron utilizados en campos nazis para encerrar a la gente y hubo mucha tristeza, mucho dolor, porque la gente se veía encerrada y no veía más allá de los alambres de púa. Dicho esto, yo quiero decirte que cuando uno se siente estar encerrado dentro de un alambre de púa, la mente juega un papel bien importante. Yo no sé qué jugada te está dando tu mente hoy. Yo no sé qué jugada quiere hacer tu mente hoy contigo, pero te voy a contar esta historia de este confinado que fue condenado a muerte. Tenía una condena a muerte, había cometido un delito y tenía una sentencia de muerte. Llega el momento donde le iban, ¿verdad?, a cumplir esa sentencia y al preso le dicen, te vamos a inyectar lo que va a hacer que tú mueras, te va a tomar segundos, así que cierra los ojos, vete en paz, le dijeron a aquel preso. De repente, cuando él cierra los ojos para no ver cuál era todo el proceso, le habían hecho una pequeña herida en su brazo. Entonces, en esa herida, le habían dicho a él primero que le iban a inyectar, luego le dijeron, te vamos a hacer una herida donde te vas a desangrar. Comenzaron a jugar con su mente. Realmente lo que estaban haciendo era jugar con su mente. Deja los ojos cerrados. Le hacen una pequeña herida y ponen un suero a caer en el piso como si fuese su sangre, como si él se estuviese desangrando, pero lo que estaba cayendo realmente era el suero. El preso pensaba que se iba a desangrar porque sintió que le hacen una herida, que le cortan una vena, que lo que estaba cayendo era la sangre y muere de un infarto. Nunca le inyectaron nada, nunca le abrieron una vena, nunca le cortaron una vena, debo decir, y murió de un infarto porque la mente le dio una mala jugada. Yo no sé cuántos de ustedes han sido sentenciados por una enfermedad o por algo que te hayan dicho y sientes que el pecho está apretado, sientes que vas a morir, sientes que no puedes más. La mente te está dando una mala jugada. Yo quiero que tú sepas que antes de una respuesta viene un proceso, que antes de un milagro probablemente viene un quebrantamiento, que antes de ver tu destino probablemente vas a tener que pasar por caminos de espinas, pero tranquilo, aprende a ver más allá de los alambres de púa. ¿Y de dónde viene esto de los alambres de púa? Muchachos, viene de que Víctor Frank, ¿saben? Han escuchado la historia de él, él es un psiquiatra, a lo mejor ya han escuchado bastante, pero solo voy a resumir. Es un psiquiatra neurólogo que estuvo en el campo nazi, su familia murió en el Holocausto y él estuvo encerrado allí y dice que hay una diferencia entre el sobreviviente y el que muere encerrado en el alambre de la púa, porque la prisión estaba rodeada de alambres de púa. Así que de ahí viene esta frase, más allá de los alambres de púa ocurre esto. Él dice, pude analizar el que sobrevivió y el que murió y había una diferencia. Los presos que murieron y los que sobrevivieron había algo que los hacía diferente. El que murió fue que dejó de ver una esperanza. El que murió fue que dejó de aferrarse a algo. El que murió fue que no vio la vida pasar nuevamente frente a él. El que murió fue que no se albergó a la fe de que iba a volver a ver a los suyos, de que iba a regresar a casa. El que sobrevivió más allá de los alambres de púa fue que se aferró a la esperanza de que volvería a casa. Se aferró a la esperanza como él, que aunque estaba rodeado de alambres de púa, allá afuera había una vida esperándolo. Allá afuera había un mundo sonriéndole. Allá afuera había una familia con los brazos abiertos. Él dijo, el prisionero que perdía la fe en el futuro estaba condenado. Con la quiebra de la esperanza faltaba a sí mismo su sostén espiritual. Se abandonaba, iba decayendo físicamente y moría. Por regla general, esto se producía de pronto en forma de crisis. Cuando el cuerpo colapsa es cuando tú no ves una esperanza de vida. Muchos simplemente se rendían de momentos impensables, como por ejemplo
¿para qué luchar? ¿Para qué seguir adelante? No vamos a salir del alambre de púas. Esto es más fuerte que nosotros. Sin embargo, este psiquiatra decía, tenemos que aprender más a vivir más allá de los alambres de púas. Tenemos que aprender a vivir esperanzados. Nosotros tenemos una razón por la cual vivir. Nosotros tenemos una razón por la cual seguir adelante. Nosotros tenemos una razón por la cual levantarnos cada mañana y no quitarnos. Y es poder vivir nuestras vidas con una conexión vital en el futuro que proviene de Dios. Hoy yo te invito a que tengas una conexión vital con el futuro que proviene de Dios. Pon esa esperanza como base. Vamos. Si leemos Isaías 40:31, Dios básicamente dice, mis promesas pueden darte un despegue a lo alto. Mis promesas pueden saltarte de nivel. Por eso dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y se remontarán a las alturas. Isaías les profetizaba a los judíos exiliados en Babilonia. En ese momento han estado en cautiverio durante algunas décadas y están tambaleándose porque perdieron la esperanza, pero también nos profetiza a nosotros en esta mañana que nos vamos a elevar como las águilas. Ahí va tu vida, ahí va pasando tu felicidad, no te desesperes. Ahí van los que tú tantos has esperado, no te desesperes. No sueltes la esperanza, vamos, aférrate a algo. Isaías no se limita a decir que Dios nos permite sacar fuerzas de sus promesas, no. Él está diciendo, Dios permite a aquellos que saquen fuerzas. Dios permite a aquellos que saquen fuerzas de sus promesas, de las promesas de Él, para hacer lo imposible posible. No es solamente que te va a dar fuerzas, es que te va a ayudar para aquello que se vea imposible, lo veas más allá de las alambres de púa, convertirse en realidad. Voy a pasar un video en breves segundos, pero no quiero que se me quede esto importante. A los débiles se le promete que se van a elevar como las águilas y correrán sin cansancio. Van a caminar, pero no van a renunciar. Ya no vas a renunciar, vas a caminar sin cansancio. Su confianza en Dios no permitirá que te acuestes cansado y rendido. Hay una palabra, una promesa donde te vas a levantar descansado, confiado y no rendido. Y yo voy a presentar este video y continúo con varios pasos, cómo uno puede superar esa desesperación, cómo uno puede ver más allá de los alambres de púa y no morir como los prisioneros porque perdieron la esperanza. Si alguien perdió la esperanza en esta mañana, escribe un hashtag más allá de los alambres de púa. Vamos, más allá de los alambres de púa. Hoy comienzo a creer aunque esté rodeada de alambres. Hoy comienzo a declarar que me levanto aunque esté rodeada de alambres. Hoy comienzo a ver mi felicidad pasando frente a mí y yo persiguiendo esa felicidad porque la mereces, porque la tienes, porque es tuya por derecho, porque fue comprada a precio de sangre y eso no lo despinta nadie. Veamos este video que trata. Primero vamos a ver los alambres de púa. Traje aquí unos ejemplos de alambres de púa que se utilizaban allá en los centros de concentración nazis. Ahí pueden ver. Esas son prisiones rodeadas con alambres de púa. Algo similar era lo que se utilizaba. Por eso el psiquiatra decía, tenemos que aprender a ver más allá de lo que nos tiene en una prisión, más allá de los que nos tienen en un cautiverio. Y hablando de prisión y cautiverio, el video que les traigo tiene que ver con una joven de 15 años de edad que sufrió un derrame cerebral. Muchachos, ¿cómo ustedes me explican eso? 15 años de edad. Quedó tirada en una cama. El diagnóstico era, vas a quedar vegetal. Su diagnóstico era, no volverás a caminar. Su diagnóstico era, quedarás postrada. Pero con solo 15 años se atrevió a hacer lo que dijo el psiquiatra. Allá va mi felicidad, allá afuera hay gente esperándome, allá afuera hay esperanza de vida. Me levanto porque me levanto. Miren lo que ocurrió con Antonia Cabrera. Adelante, por favor. I've spent so long under a storm cloud.
Yo soy Antonia Cabrera y tengo 16 años. Cuando tenía 15 años, yo era una colegiala común y me dio un derrame cerebral, uno de los graves, donde los doctores no tenían mayor esperanza de que yo pudiera vivir. Y sobre todo como estoy ahora, o sea, no se pensaba ni por si acaso. El día anterior fuimos a una venta de un sale en unas tiendas y la Antonia le dolía un poco la cabeza. Y en la mañana, como a eso de las 9:30, 10, mi hija, la Agustina, me llama y me dice: mamá, la Antonia se siente mal. Y yo me paro, la voy a ver y la Antonia le costaba moverse, le costaba hablar. Y llegamos a la clínica, le hicieron un escáner y ahí como que fue empeorando. Le hicieron una resonancia, no funcionó porque se movía mucho y la durmieron y ahí ya entró en coma. O todavía no lo tengo claro si entró en coma o la pusieron en coma, la verdad es que no sé. Y ahí fueron 2 semanas completas. Yo estuve 2 semanas en coma y cuando desperté, no desperté de un día para otro, pero cuando desperté como que yo no sabía si creer eso. Hay cosas que yo ahí encerrada no supe, pero cuando empecé a ver más el mundo, me di cuenta que yo había salido en el diario, en las noticias, y que todo el mundo estaba enterado de mi caso. Mis pronósticos eran o morir, o así como si tenía buena suerte, quedar vegetal. Mi vida tengo que asumirlo, nunca va a volver a ser la misma. Si a mí me preguntan como qué es lo peor y lo mejor de tu vida, lo peor que me ha pasado, lo mejor que me ha pasado es mi enfermedad, mi derrame, porque he aprendido tanto y eso es un regalo precioso. Algunos pueden pensar que yo tuve mala suerte, pero yo encuentro que no, o sea, yo podía quedar sin hablar, sin caminar, sin respirar, con pañales, pero la buena suerte yo creo que tampoco cae de la nada, o sea, por algo tuve buena suerte. Y es porque mucha gente ha rezado por mí. Este es el play que pusieron en Mayfield por mí. Por Antonia Cabrera, niña de 15 años, que se encuentra internada en la UTI porque le vino derrame cerebral. La hemorragia no ha parado durante 3 días. Doctores no ven la cura absoluta. Se piden rezos por familiares y su salvación. Los milagros existen y acá se ve claramente porque acá estoy. Y yo soy Antonia Cabrera y los doctores no veían mi cura, pero no porque me lo digan los doctores, porque los doctores siempre me han dicho lo peor de lo peor y yo siempre he superado eso. Siempre si me dicen no vas a caminar, yo camino. Y así hay que ser en la vida, o sea, cuando a mí me piden 10 ejercicios, en vez de hacer 10, hay que hacer 11. Siempre hacer más de lo que te pida.
mí las cosas no son como para el resto. Porque a mí cada cosa que hace la gente normalmente me cuesta más. Eso se puede mirar como que es más difícil y como que cada movimiento yo lo valoro más. Y que ha dicho que no se puede ser feliz con una pierna, un brazo, una mano, lo que sea menos. Yo quiero dar las gracias por todo lo que han rezado por mí. Y su oración les cuento que no ha sido en vano, porque aquí estoy pudiendo darles las gracias por haber rezado por mí. Y también les pediría que no dejen de rezar, que no se cansen, me ha servido más de lo que bien. ¿Qué ustedes piensan antes de yo continuar? Espectacular, de verdad que hay gente que tiene, verdad, un depósito de Dios para levantarse y sobreponerse a las peores cosas. Inspira a cualquiera, o sea, reta a cualquiera. Esta chica, hermosa. Me encantó que dijo, si me piden 10 repeticiones, doy 11. Y ahora cada movimiento lo valoro más. Qué lindo. A mí también. Y dijo, orar no es en vano. No es en vano. Y daba las gracias por todos los que la cubrieron. Y hay una parte del video, otra más que yo vi, que ella dice, la cama hace crecer. Ella creció en la cama, postrada en la cama, en los alambres de púa. Por eso es que tenemos que ver más allá de los alambres de púa. Ella decía, los médicos decían todo lo terrible, todo lo peor, no se va a levantar. Pero ella decía, me voy a levantar. Por eso decía, aunque te falte un brazo, una pierna, no importa lo que te esté faltando en estos momentos, da gracias por lo que tienes. Esa chica se agarró de una esperanza, por eso sobrevivió. Esta chica se agarró de una felicidad, se agarró de un futuro, y evidentemente es un futuro en Dios. Es una familia sumamente cristiana, ¿verdad? Una familia agarrada de la fe, y lograron, como dice Fernan, me piden 10 pasos, yo voy a dar 11. ¿Cuántos pasos te está pidiendo Dios en esta mañana? Da más de lo que te piden. Por eso nos comparan con las águilas, y con esto voy cerrando. Esa chica es ejemplo de lo que son las águilas. Las águilas son símbolos de velocidad, son símbolos de lugares elevados y son símbolos de ofensiva. De eso voy a hablar el lunes. Velocidad, elevados, lugares elevados y ofensiva. Me encanta, porque si tú eres comparado con las águilas, tú tienes que tener velocidad en Cristo. Tú tienes que acostumbrarte a las alturas y tú tienes que tener una ofensiva rápida. Las águilas son admiradas en todo el mundo como símbolos vivos de poder, libertad y trascendencia. Vamos a trascender más allá de los alambres de púa. Te invito en esta mañana a que te cubramos no solamente de palabras positivas, sino de que tú puedas hoy lanzarte ese reto de no abandonarte. Di, yo no me voy a abandonar, yo voy a creer en Dios, yo voy a creerle a Dios, yo voy a ser fuerte como las águilas, voy a ampliar la visión, porque hoy hay un reto en esta mañana, y con esto sí cierro. El reto es, ¿te estás viendo en el alambre de púa como algo que te va a encerrar, o te estás viendo en el alambre de púa como algo que te va a proteger? El alambre de púa protege tu propiedad, protege tu ganado, pero a otros los encierra para siempre. Dile al alambre de púa, no volverás a encerrarme. Hoy me atrevo a mirar más allá, me atrevo a mirar a las alturas, y como Antonia Cabrera me levantaré. Así que esto fue Vamos por Más, porque aún hay más. Y atrévete a decir como Antonia, en la cama se crece, en la prueba se crece, en el dolor se crece, en la dificultad, en la enfermedad se crece. Vamos a ser más grande en Dios, porque más allá de los alambres de púa está nuestra esperanza y nuestra fe en el Dios Altísimo. Vamos por más, mi gente. Dios tiene promesas para ti. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Un abrazo fuerte.